Saludamos y le damos la bienvenida a Ildelmar González, coordinador general de la Fundación Solidaridad Indígena. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Amaya, Anayese, Jupushua, Anitu, Acon su cuaipa, tu fe y alegría. Un placer para mí, de verdad, un saludo grato, un saludo de verdad maravilloso, caluroso, pues desde la Guajira hasta todo el oriente y occidente del país como tal. Claro que es un placer para nosotros formar parte de esta organización y de la cual humildemente llevamos esta responsabilidad como coordinador general, que desde 2015 funciona como tal. Venimos elaborando pues bastante talleres de formación, bastantes talleres de coordinación enlazados pues con todos los diferentes áreas y los diferentes medios de comunicación y con las diferentes escuelas, pues porque nuestro principal fortaleza es el tema de la formación académica y el empoderamiento de los pueblos indígenas. Claro que sí. En este sentido, ¿cuáles son esos talleres que ustedes imparten a las comunidades indígenas para contribuir a este empoderamiento? La parte académica tenemos un coordinador general allí, en la parte en esa área. Hay 3 puntos a participar primeramente. Primero, el de la formación de identidad indígena, el cual es resaltar los valores pues de la interculturalidad pues que existen. La segunda área es el tema del emprendimiento como tal, socioproductivo, a través de las diferentes prácticas económicas y tradicionales que elaboran los pueblos indígenas. No solamente los guayú, también están los barí, los añú, los apreria y los hermanos yupa, desde allí en San Francisco, en el área de San Francisco, la parte de la sierra, de la villa, y también en la otra área, en la parte de la formación, el tema de los valores como tal, valores colectivos, valores desde la perspectiva de la vista, desde la visión indígena. Ya, por ejemplo, el ayanama en Guayunequi significa trabajo en equipo, pues. De repente ese ayanama se ve pues al momento de, por lo menos, de, como por un ejemplo, cuando se va a hacer una torta, cada quien coloca su contribución para poder entonces cumplir con el objetivo como tal. Así se va, desde un ejemplo, una torta, pasando por un velorio, pasando por adquisición de un capital familiar para contribuir a una empresa, por decir, textil de chinchorro, de venta de por lo menos de ovejo. Es así pues, ese es uno de los valores como tal, de tantos que hay. Claro que sí. Cuando hablamos de la población indígena, bueno, son tantos temas, porque Correcto. Creo que es una población que ha enfrentado importantes retos desde hace muchos años por todo este tema de la promoción y defensa de sus derechos. Sabemos que muchas de las comunidades indígenas están en una condición de vulnerabilidad, ¿no? Y bueno, hay varias promesas por allí pendientes para nuestros indígenas del país. Me gustaría consultarte en situación a la migración, ¿no? ¿Cómo están nuestras poblaciones indígenas? Sé que ustedes están haciendo un trabajo importante para rescatar la identidad guayú, los valores, pero muchas veces se han visto a forzarse y desplazarse de sus propias tierras, que debe ser un cambio muy brusco, sobre todo para ellos, que tienen una forma de vivir muy distinta a los demás, unas costumbres y unas tradiciones. ¿Qué nos pudieras comentar? Bueno, en cuanto a las deudas pendientes que existen, como dijiste en un principio, pues sí, existen pues varias tareas pendientes. Pues entre eso, creo que lo importante de todo esto es resaltar que la Constitución del 99, cuando habla de pluralismo jurídico, nos dará capacidad a nosotros de poder resaltar pues nuestra propia identidad y nuestras propias culturas. En cuanto al tema, por lo menos, puedo hablar en particular como miembro del pueblo guayú, pues que somos un pueblo que se caracteriza por ser nómada. Nosotros nos adaptamos pues a la realidad. Casualmente ahorita estamos trabajando organizando a los compañeros de bicitaxis, que son estas bicicletas que son de forma artesanal, que es un transporte de carga que el Estado o la ley la ha denominado como un sistema alterno de transporte, ¿ya? Este tipo de transporte surgió a raíz de la misma situación económica, a través del tema de la falta de escasez de combustible y el tema de la misma pandemia, pues. Entonces el guayú se caracteriza por ser el emprendedor y por adaptarse a las circunstancias y al tema de la situación. Hubo una situación muy particular en cuanto a la crisis económica aguda del 17, 18, 19, donde nuestros hermanos guayú, por ejemplo, se adaptaban pues al tema de la situación país, en donde ya no era, por lo menos era difícil comer los 3 platos, ya después era el tema del arroz de piquito, la lenteja y las cosas, hasta hubo un punto donde se hacía chicha, pues, y era 4 vasos de chicha para cada uno en una familia, pues, y así pues se han adaptado al tema de la crisis. En cuanto al tema del fenómeno de la migración,
podría decirte que bueno, el guayú pues es binacional, pues está entre Colombia y Venezuela, Sí. y también se ha adaptado a diferentes espacios, y lo importante es que los indígenas somos uno solo, pues, o sea, si vamos No hay esa desde Estados distinción Unidos entre... hasta Argentina, hay una gran característica que nos ocupa, pues, como es el tema de, por lo menos, de que tenemos el mismo origen, que es el área ecológica, pues todos tenemos el origen desde la tierra, desde la lluvia, desde los árboles, pues en sus diferentes vértices, pero siempre es la naturaleza como tal. Nos caracteriza el sentido de pertenencia de la tierra, nos caracteriza ser amable, el manejar el tema del prójimo como tal. Entonces nos caracterizamos por esas áreas. Entonces, volviendo hacia ese tema, creo que en este caso Latinoamérica como tal tiene grandes desafíos en materia no solamente legislativa, sino en el área social, pues. Entonces el indígena trata de crear sus propios esquemas socioeconómicos, adaptándose a la realidad más allá de una perspectiva legislativa. Okay. Porque si bien es cierto que hay grandes fallas pues en la institucionalidad del Estado en cuanto a sus poderes como tal, obviamente eso también contribuye y fortalece pues la interculturalidad, pero también a la hora de ejecutar, a la hora de llegar a la praxis, a la pragmática como tal, que no se contribuye, no se trabaja con esta política, bueno, entonces simple y llanamente se adaptan a la misma realidad. Por ejemplo, en el caso del guayú, está en el comercio informal, hay unos que de repente están arreando ovejos, de repente ahí están las hermanas artesanas haciendo chinchorros, los yupas, igual siguen tejiendo su sombrero, sus pulseras, sus cuestiones, y es una forma y un sistema de vida como tal, económico, que va adaptado pues a la realidad, sin expectativa del Estado, pues como tal. Claro que sí. Quiero profundizar un poco más sobre esto que mencionabas de los visitaxis, que es una forma que encontraron para reinventarse y sostenerse económicamente. A ver, ¿nos los pudieras describir como esto de los visitaxis? No sé si te refieres a los triciclos o... No sé, a ver. Sí, es una especie de una bicicleta tradicional. Ajá. con un diseño de herrería tipo de una carreta en la parte de atrás. Exactamente, pero con la capacidad logística a través del herrero, que lo refuerza por debajo y le coloca sus dos cauchos como tipo carreta, y la bicicleta hacia adelante, para entonces nosotros poder determinar y eso poder hay llevarlo mucho allí. en el oeste de Maracaibo, lo he visto. Sí, hay bastante, y de hecho estamos organizándolos. Hay una ONG de la cual estamos presidiendo, que se llama la Red Indígena de Visitaxis Ecológicas del Oeste de Maracaibo. ¿La red indígena? Ecológica de Visitaxis del Oeste de Maracaibo. Wow, qué interesante. Se escucha eso. Es organizarlo, es caracterizarlo, es poder darle asesoría, darle apoyo, porque se necesita, pues. Casualmente estábamos revisando con los entes del Estado para poder caracterizar y poder organizarlo, porque son tantos, se necesita pues garantizar sus derechos sociales. Va alrededor de 700, 800 conductores de este servicio como tal. ¿Y en dónde están como distribuidos? Están distribuidos entre las parroquias del oeste, especialmente el más fuerte es entre Ildefonso, Venancio y Antonio Baja Romero, San Isidro, Francisco Eugenio Bustamante. Entonces a ellos hay que darle formación y capacitación en el área vial. En esto nos está ayudando bastante también otras fundaciones, como por ejemplo Azura Ambientalista, que nos maneja la parte ecológica. Está el compañero Iván Flores, que nos apoya bastante. Y también, por ejemplo, estamos trabajando con instituciones del Estado para poder tratar de organizarlos y de cumplir a cabalidad la mayor legalidad posible, porque eso es lo que siempre le comentan, pues, de que carecen de legalidad. Entonces estamos buscando la vía, y además casualmente hace poco, la semana pasada, hubo un fallecido, pues, lamentándolo mucho, un conductor de un automóvil le robó el canal, él estaba en el canal izquierdo, se rodó al canal derecho y arrolló a uno de los compañeros, la cual duró 3 días con un shock enfático y lamentablemente falleció, pues. Nos corresponde hacer una pausa. Aprovecho tu comentario para hacer un llamado de conciencia a la ciudadanía por todos estos temas de accidente de tránsito, donde diferentes actores, entre ellos los peatones, los conductores, los que andan en bicicleta o en bicitaxi, sí. están en este momento, a ver, nos tenemos que cuidar entre todos tenemos que colocar nuestro granito de arena. Sabemos que en nuestra ciudad hay un trabajo importante que les compete a las autoridades en relación a colocar en funcionamiento la mayoría de los semáforos, la señalización, las demarcaciones, pero también colocar nuestro granito de arena en tener conciencia. Es increíble cómo salía esta mañana y
y se comen el semáforo, no lo respetan. Entonces es muy importante hacer esto por las consecuencias, porque estamos hablando de pérdidas humanas. Así que todos tenemos que cumplir un rol importante con el cumplimiento de las señales de tránsito y las normas de circulación. Hacemos una pausa y al regreso hablemos sobre esos proyectos para buscar normalizar o legalizar, mejor dicho, a los visitaxis desde el oeste de Maracaibo. Ya regresamos. Conversando con Idelmar González, coordinador general de la Fundación Solidaridad Indígena, dándonos a conocer esta propuesta tan interesante que tiene que ver con la Red Indígena Ecológica de Visitaxis del oeste de Maracaibo, donde hacen vida entre 700 y 800 personas o conductores, mejor dicho, que están facilitando esta nueva forma de trasladarse en nuestra ciudad, aunque ya en otros países de América Latina se ha impulsado. Así que cuéntanos, por favor, cómo ha sido ese proceso con las autoridades de formalizarlos como una forma de traslado, de transporte público, pues. Bueno, en el área de la ley de transporte terrestre habla sobre el sistema multimodal de transporte, pues. De ahí entra desde una carreta hasta una bicicleta y todo este tipo de áreas, pues. Entonces, a partir de allí, de esa premisa, nosotros venimos elaborándolo un censo, caracterizándolo, organizándolo y colocándolo como una forma alternativa de transporte como tal. En momentos de pandemia, en situaciones por lo menos donde estaba escasez el combustible, estos compañeros pues contribuyeron a ayudar al desplazamiento de la ciudadanía maravina del oeste de Maracaibo como tal. Hay 3 puntos en particular para resaltar de este tipo de personas o de este tipo de transporte. Número 1, que te llevan a sitios recónditos donde no llega el transporte público como tal. Por ejemplo, tú puedes tomar uno de aquí, si quieres lo alquilas todo el día, de repente voy a hacer diligencia a un barrio recóndito del oeste de Maracaibo, después voy al casco central y luego voy de repente a un centro comercial y te llevan. Las mujeres se sienten muy cómodas, las mujeres les gusta, es la que les gusta el tema ecológico porque es el aire libre, es una forma a nivel turístico pues de conocer pues la realidad en vivo como tal. No es lo mismo de estar montado en un vehículo con los vidrios hacia arriba. El segundo punto particular es que en casos de emergencia apoya mucho a las comunidades, a los vecinos, el área social, por ejemplo, 2, 3 de la mañana, por ejemplo, de repente que la persona que no tenga recursos económicos, que no haya facilidad, que no haya combustible en el momento, por ejemplo, este tipo de transporte ayuda pues hasta desplazarse. Han llegado hasta el hospital universitario, han llegado hasta el ambulatorio, han llegado como tal. Y el tercer punto es que lo particular de esto es que como tal no tienen horario, pues como tal. O sea, ellos no se rigen como tal por una tanda de horario. Lo que estamos ahorita es organizándolos por paradas, organizándonos con el Instituto Nacional de Transporte para... el INCUMA. El INTT primeramente, como tal, para luego entonces buscar la parte oficial, que es el registro como tal, para entonces luego que el INCUMA no regule como tal. No, está muy bien. Me gustaría consultarte, por ejemplo, para que este servicio de traslado, esta nueva modalidad que surge en Maracaibo, pueda caminar correctamente. ¿Qué haría falta adecuar en nuestras vías, acomodar, arreglar, para que no haya conflicto y se eviten este tipo de accidentes? Bueno, primero que todo, darle mucha formación de conciencia de tránsito y vial a nuestra ciudadanía en particular, llegar hasta los medios competentes, en este caso los entes del Estado, en este caso la Cámara Municipal, para poder reorganizar la ciudad, para el tema de la señalización como tal, del rayado, y se pueda respetar pues el tema de la ciclovía como tal, o sea, que se coloquen en los canales como tal, ya, para evitar este tipo de accidentes como el que sucedió la semana pasada. Y también colocar mucha señalización. Maracaibo, el oeste en particular, carece mucho de señalización, de semaforización, de ese tipo de áreas, pues, para entonces poder llamar a la conciencia. Y otro punto también que hace falta es generar pues mucha conciencia pues en el ciudadano como tal. ¿Ve? Entonces, este tipo de transporte, muchos de repente han dicho no, va a desaparecer porque ya de repente aparece el combustible, de repente no están organizados, de repente, pero resulta que no, llegó para quedarse. ¿Por qué? Porque es un sistema alternativo propio del pueblo guayú. Ya existía, por ejemplo, en el municipio de Uribe, del departamento de La Guajira de Colombia. Es un sistema que es sumamente económico. El tercer punto es un sistema alternativo que está allí disponible prácticamente a las 24 horas y es un sistema de transporte bastante artesanal, bastante fresco y es económico para quien pueda acceder, y es una forma de generar empleo como tal hacia una gran parte de
de la juventud, pues que lamentándolo mucho hoy no consiguen empleos, pues como Claro que sí. Hablaste de que era un medio de transporte económico. ¿Tienen, por ejemplo, una tarifa ya establecida? ¿Cómo se define qué es largo, qué es corto? Bueno, ellos manejan 3 tipos de tarifas, pues por lo menos desde la Curva de Molina hasta las diferentes barriadas cobran de $1 a $2. Y cuando son ya por lo menos ya estaciones geográficas más largas, por ejemplo, de la Curva de Molina hacia el centro, pueden ser de $3 a $4. Y por lo menos si es si es interurbano, porque lo han hecho, por ejemplo, del oeste de Maracaibo a Mara, por ejemplo, al Planetario, hacia esos lugares, son de $5 a $7, ya. Y también es como un taxi, pues dependiendo si de repente te van a esperar, si de repente tú vas a ver la diligencia, pues. Entonces son muy considerados, exactamente. Qué interesante la forma de cómo nosotros nos vamos reinventando, ¿no?, ante las diferentes situaciones. Es lo que más rescato de esto que se está promoviendo, que lleva mucho tiempo escuchándose hablar, pero que desconocía que ya estaban agrupados y organizados de esa forma. Me parece sumamente importante. Sí, de hecho, fíjate tú que por lo menos los pueblos indígenas, volviendo al punto, se adaptan a las realidades. ¿Por qué? Claro. Porque mientras podemos determinar irnos hacia otros países de repente, como es el que lo hace el criollo común y corriente, nosotros de repente, como hemos tenido tantos años de lucha, tantos años replanteándonos, organizando nuevos escenarios, pues el tema de la crisis económica ha hecho a buscar más hacia lo profundo de nuestras raíces para poder contribuir hacia las problemáticas que nos aquejan como sociedad. En este caso, no solamente el tema del transporte, estamos hablando, por ejemplo, del tema de los alimentos. Por ejemplo, había un alimento particular que se había perdido en el pueblo guayú, que es el joló. El joló solamente ya creo que se veía en Alta Guajira. A raíz de la crisis económica volvió hacia aquí en Maracaibo, que es el plátano verde. Tú le quitas la concha, lo cortas en rueditas muy finitas, como si fueras a fritarlo, pero lo colocas en el sol, en el techo de tu casa, colocas un trapo, una bolsita plástica, lo colocas allí. Y él se tosta y él queda allí seco, pues por 3-4 días. Después tú lo mueles en un molino donde se muele maíz. Y eso queda como un cereal, sabe hacer helado. Y ese alimento se había perdido, pues. Y eso volvió a raíz a la crisis económica. Wow. Y así como también han generado bastante áreas, bastante cosas, pues con esta situación, pues, de la misma situación económica, porque el pueblo indígena se reinventa y se reorganiza a través de las dificultades. Nos quedan segundos. ¿Qué se tiene en agenda desde la Fundación? Ahorita, bueno, vamos a hacer una gira a nivel regional para promocionar el sistema normativo guayú, que es el del Putchipu, que es la palabra, pues la oralidad, lo que es mal llamado y que esté giversado. Y aprovecho estos micrófonos para decirle que no se llama la ley guajira, sino es un sistema normativo guayú, un sistema normativo alterno que la Constitución lo ampara. El artículo 119 de la Constitución de la República ampara. Este es un sistema normativo dual, pues, es decir, que agarra lo bueno del sistema positivista y lo bueno del sistema normativo guayú a través de la oralidad, la pacificación, la oralidad, pues. Este tipo de talleres vamos a llevarlo en la región Guajira, vamos a llevarlo en Maracaibo, para poder empoderar y formar más que todo a los jóvenes, que lamentándolo mucho ahorita hay mucha transculturización, pues, entre ellos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Cómo no, muchas gracias a ti, de verdad que es un placer, me siento como en casa, bastante cómoda y un ambiente bastante bueno aquí en Figuerería, de verdad que éxitos en este programa y de verdad que agradecido más bien yo por tener la oportunidad, pues, de abrir este espacio para las comunidades, para el área social y para fortalecer la lucha de los pueblos indígenas. Claro que sí, fortalecer el tejido social, y los micrófonos de Fe y Alegría van a estar disponibles para ti de igual forma. Y bueno, estuvimos conversando con Ildelmar González, coordinador general de la Fundación Solidaridad Indígena, sobre dando a conocer las actividades de la Fundación, lo que tienen en agenda y sobre todo esta iniciativa llamada Red Indígena de Ciclotaxi del oeste de Maracaibo, que van rumbo a esa lucha de formalizarlos para que se les garantice, por supuesto, todo lo que se necesita a nivel vial. Creo que ya hemos entrevistado acá al directivo de Nincuma, a los encargados de tránsito de Ponimaracaibo, a especialistas en el área de infraestructura urbana, y creo que todo esto apunta a un solo objetivo, que es ya ir pensando realmente en la reestructuración de nuestra ciudad con la incorporación de ciclovías, porque ya esto no estamos hablando solamente de a lo maracucho,
sacapuro. No, la bicicleta se está convirtiendo en una forma de traslado importante, por lo que habrá que adecuar, reinventarnos y repensar, por supuesto, la ciudad que tenemos a nivel de su infraestructura vial, para que todas esas personas que estén usando la bicicleta como traslado puedan tener igualmente sus derechos garantizados. Así que me despido de este espacio, no sin antes desearles un feliz martes y sobre todo recordarles, tengan conciencia a la hora de estar detrás del volante. Cuídense, por favor, porque cada vida cuenta. Así que nos despedimos de todos ustedes. En la conducción de este espacio, Graciela de Los Ángeles Portillo; en la producción de voces, Francisco Fonseca; en la producción general, Winston Leo; y en la dirección general, Iranía Costa. ¡Feliz!